7 de diciembre de 1941. El cielo de Hawái se llenó de fuego y acero. En cuestión de minutos, la flota más poderosa de Estados Unidos quedó ardiendo en Pearl Harbor. Más de 2,000 soldados murieron en un ataque tan sorpresivo que cambiaría el rumbo del mundo entero. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué llevó a Japón a desatar semejante golpe contra la nación más poderosa del planeta? Hoy descubrirás la verdad detrás de este suceso que marcó la historia moderna. El ataque a Pearl Harbor no fue un simple acto de guerra, ni un movimiento improvisado. Fue el resultado de tensiones acumuladas durante décadas, de ambiciones desmedidas y de decisiones políticas que dejaron a Japón contra la pared. Y lo más inquietante es que, detrás del rugido de los aviones y el estruendo de las bombas, había una estrategia cuidadosamente planeada, pero también un error fatal que selló el destino del imperio japonés. Imagina el escenario. Estados Unidos y Japón aún no estaban oficialmente en guerra, pero las relaciones estaban quebradas. Washington había impuesto sanciones durísimas, bloqueando el acceso japonés al petróleo, al acero y a materias primas vitales para su supervivencia. Sin esos recursos, la maquinaria militar y la economía nipona estaban condenadas a detenerse. Para Japón, la elección era clara: rendirse y aceptar la humillación, o arriesgarlo todo en un golpe maestro. Ese golpe maestro se llamó Pearl Harbor. Japón buscaba paralizar a la armada estadounidense en el Pacífico, dándole tiempo para expandirse y consolidar su dominio en Asia. Una jugada que parecía perfecta en el papel, pero que escondía un riesgo enorme: despertar la furia de un gigante dormido. Para entender por qué Japón se atrevió a desafiar a Estados Unidos, primero hay que mirar atrás, hacia la transformación radical que vivió el país en apenas unas décadas. Durante siglos, Japón fue un reino aislado, con una sociedad rígida y una economía basada en la agricultura. Pero a mediados del siglo XIX, todo cambió. En 1853, barcos de guerra estadounidenses obligaron a Japón a abrir sus puertos al comercio exterior. Fue un shock cultural, político y económico que desencadenó la llamada Restauración Meiji, un proceso que convirtió a una nación feudal en una potencia moderna casi de la noche a la mañana. El nuevo Japón absorbió ideas, tecnología y tácticas militares de Occidente con una velocidad impresionante. Construyó fábricas, astilleros, ferrocarriles y creó un ejército disciplinado y una marina de guerra poderosa. En pocas décadas, el país pasó de ser una isla aislada a un jugador clave en el tablero internacional. Pero esa modernización no fue pacífica. Japón comenzó a mirar hacia afuera, ansioso por expandirse y demostrar su fuerza. La victoria sobre China en 1895 y sobre Rusia en 1905 sorprendió al mundo. Por primera vez, una nación asiática derrotaba a potencias occidentales en conflictos militares de gran escala. Esto alimentó el orgullo japonés y cimentó la idea de que estaban destinados a liderar Asia. Sin embargo, ese camino también sembró una peligrosa semilla: la ambición de construir un imperio propio. A medida que avanzaban las décadas, Japón dependía cada vez más de recursos externos para sostener su crecimiento. Sus islas eran ricas en cultura y disciplina, pero pobres en petróleo, acero y caucho. Eso los empujó a expandirse hacia Corea, Manchuria y luego hacia el resto de China. Cada conquista era presentada como parte de una misión de liberar Asia del dominio occidental, pero en realidad era un imperio que crecía a la fuerza y bajo una ideología militarista cada vez más radical. Para 1940, Japón ya era visto como una amenaza seria en el Pacífico. Había invadido China, se había alineado con la Alemania nazi y la Italia fascista, y hablaba abiertamente de un nuevo orden en Asia. Sin embargo, detrás de esa fachada de poderío, se escondía una debilidad brutal: la falta de recursos naturales. El país estaba creciendo, sí, pero sobre un terreno inestable que dependía casi por completo de importaciones.
Y ese detalle, aparentemente menor, pronto se convertiría en el detonante de una de las decisiones más arriesgadas en toda la historia moderna. Mientras Japón avanzaba por Asia con su ejército y su marina, Estados Unidos observaba con creciente preocupación. Para Washington, los movimientos japoneses no eran solo una amenaza a la estabilidad regional, sino también un golpe directo a sus propios intereses en el Pacífico. Las rutas comerciales, las colonias europeas, debilitadas por la guerra, y el control de recursos estratégicos estaban en juego. Japón había firmado en 1940 el Pacto Tripartito junto a Alemania e Italia, comprometiéndose a apoyarse mutuamente en caso de guerra. Este gesto fue visto por Estados Unidos como una declaración de intenciones. Japón ya no era solo un vecino agresivo, era parte del bloque del eje, dispuesto a enfrentarse al orden mundial. La tensión aumentó cuando Japón se adentró más en China y comenzó a poner sus ojos en el sudeste asiático, especialmente en territorios como Indochina, Birmania y las colonias holandesas, ricos en petróleo y caucho. Era un movimiento calculado. Si lograba controlar esas zonas, podría sostener su maquinaria bélica sin depender de nadie más. Pero ese plan chocaba de frente con los intereses estadounidenses. La respuesta de Washington fue rápida y contundente. Sanciones económicas. Primero, limitó las exportaciones de acero y chatarra hacia Japón. Luego, el golpe final, el embargo total de petróleo en 1941. Para un país que importaba más del 80% de su crudo de Estados Unidos, fue como apretar una soga alrededor de su cuello. Sin combustible, los barcos de guerra no navegarían, los aviones no despegarían y la industria militar se paralizaría. El mensaje era claro: o Japón frenaba su expansión, o se ahogaría económicamente. Pero en lugar de retroceder, los líderes japoneses lo interpretaron como un desafío existencial. Para ellos, ceder significaba admitir debilidad y perder el imperio que tanto les había costado construir. Aquí es donde la tensión alcanzó su punto máximo. En los pasillos del poder en Tokio, se discutía a puerta cerrada una decisión que parecía inevitable. Si Estados Unidos les cortaba el acceso a los recursos, entonces la única salida era golpear primero, de manera tan devastadora que dejara a su enemigo paralizado. Fue en ese ambiente de presión, orgullo y desesperación donde nació el plan para atacar Pearl Harbor. En 1941, Japón se encontraba en una encrucijada. El embargo de petróleo lo estaba asfixiando, y la única forma de sobrevivir era tomar por la fuerza los recursos del sudeste asiático. Pero había un obstáculo gigantesco en su camino: la flota del Pacífico de Estados Unidos, estacionada en Pearl Harbor, Hawái. Mientras esos barcos estuvieran allí, cualquier intento de expansión sería demasiado arriesgado. La solución que diseñaron los estrategas japoneses fue tan audaz como temeraria: un ataque sorpresa que destrozara la flota estadounidense antes de que pudiera reaccionar. Si lo lograban, ganarían meses de ventaja para conquistar territorios ricos en petróleo y caucho, asegurando la supervivencia del imperio. El encargado de trazar el plan fue el almirante Isoroku Yamamoto, un hombre brillante y calculador que, paradójicamente, sabía que Japón difícilmente ganaría una guerra larga contra Estados Unidos. Sin embargo, estaba convencido de que un golpe rápido y devastador podría inclinar la balanza a su favor. El ataque se planificó con un nivel de secretismo casi absoluto. La flota japonesa zarpó hacia el Pacífico Norte en noviembre de 1941, rodeando rutas comerciales y manteniendo silencio radial para no ser detectada. 6 portaaviones, acompañados de destructores y submarinos, transportaban más de 3 aviones de guerra, cazas, bombarderos en picado y torpederos listos para lanzarse sobre Hawái. La fecha escogida fue el 7 de diciembre de 1941, un domingo en el que la mayoría de los marineros estadounidenses descansaban. Japón apostaba todo a la sorpresa. La misión era golpear duro y rápido, hundir acorazados, inutilizar aeródromos y dejar a Estados Unidos sin capacidad de respuesta inmediata. A las 7:48 de la mañana,
El cielo sobre Pearl Harbor rugió con el sonido de los motores japoneses. En cuestión de minutos, la base naval pasó de la calma de un día tranquilo a un infierno de explosiones, fuego y destrucción. Lo que Estados Unidos jamás imaginó era que, en unas pocas horas, su seguridad en el Pacífico quedaría destrozada, y que el mundo entero sería arrastrado a una guerra aún más feroz. El amanecer del 7 de diciembre de 1991 quedó marcado en la historia como un día de fuego y devastación. A las 7:48 de la mañana, los primeros aviones japoneses irrumpieron en los cielos de Hawái. En cuestión de segundos, el rugido de los motores fue acompañado por explosiones ensordecedoras. Pearl Harbor, hasta entonces símbolo de poder estadounidense en el Pacífico, se convirtió en un infierno. Los torpederos japoneses volaban a ras del agua, lanzando sus mortales cargas contra los acorazados alineados en la bahía. El USS Arizona fue alcanzado por una bomba que detonó en su depósito de municiones, provocando una explosión tan brutal que partió el barco en dos, llevándose la vida de más de 1,000 marineros en un solo instante. El USS Oklahoma, golpeado por múltiples torpedos, se volcó sobre sí mismo atrapando a centenares de hombres en su interior. Mientras tanto, cazas japoneses sobrevolaban los aeródromos cercanos, destruyendo aviones estadounidenses aún estacionados en tierra. En menos de una hora, gran parte de la capacidad aérea defensiva de la isla había sido aniquilada. Era un ataque meticulosamente planeado, ejecutado con precisión quirúrgica. La primera oleada duró apenas minutos, pero dejó tras de sí un escenario de caos. Columnas de humo negro ascendían al cielo. Las sirenas resonaban por toda la base, y marineros desesperados saltaban al mar para escapar de las llamas. Y cuando parecía que lo peor había pasado, llegó la segunda oleada, que terminó por sembrar el pánico y la sensación de derrota total. En apenas 2 horas, más de 2.400 estadounidenses habían muerto, casi 20 barcos resultaron hundidos o seriamente dañados, y más de 180 aviones fueron destruidos. Pearl Harbor estaba destrozado. Sin embargo, a pesar del éxito aparente, el ataque no fue perfecto. Los portaaviones estadounidenses, objetivo principal del plan japonés, no se encontraban en el puerto aquel día. Tampoco se alcanzaron los depósitos de combustible ni los talleres de reparación, lo que permitiría a la flota recuperarse más rápido de lo esperado. Ese detalle, inadvertido en el fragor del triunfo japonés, marcaría la diferencia en los meses posteriores, porque lo que se había concebido como un golpe mortal contra Estados Unidos terminó por encender una furia imparable que cambiaría para siempre el curso de la guerra. El ataque a Pearl Harbor fue un éxito táctico para Japón, pero también fue un error estratégico monumental. Porque en un solo día, lo que logró el imperio japonés fue despertar a un gigante dormido. En las horas posteriores al ataque, el caos reinaba en Hawái. Los hospitales estaban abarrotados de heridos, y los sobrevivientes trabajaban sin descanso para rescatar a compañeros atrapados en barcos semihundidos. Sin embargo, la noticia no tardó en cruzar el Pacífico. Cuando los estadounidenses escucharon por radio lo ocurrido, la reacción fue inmediata: incredulidad, rabia y un deseo unánime de venganza. Al día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt se presentó ante el Congreso. Su discurso quedó grabado para siempre en la historia. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Sus palabras no solo eran un lamento, eran un llamado a la acción. El Congreso respondió con una decisión casi unánime. Estados Unidos le declaraba la guerra a Japón. Lo que Tokio había buscado era neutralizar la flota estadounidense y ganar tiempo para expandirse por Asia y el Pacífico. Lo que obtuvo fue exactamente lo contrario. Un enemigo implacable, con recursos industriales inmensos y una población decidida a luchar hasta el final. En cuestión de semanas, la maquinaria bélica estadounidense comenzó a ponerse en marcha. Fábricas que antes producían automóviles o electrodomésticos fueron reconvertidas para fabricar tanques, aviones y municiones. Millones de hombres se alistaron en el ejército, mientras que mujeres se incorporaban en masa al trabajo industrial y de apoyo. El país entero se transformó en una gigantesca máquina de guerra. Por su parte,
Alemania e Italia, aliados de Japón en el eje, decidieron declarar la guerra a Estados Unidos. Ese error selló el destino del conflicto. Ahora, la potencia norteamericana no solo se enfrentaría a Japón en el Pacífico, sino también a Hitler y Mussolini en Europa. Lo que había comenzado como un ataque sorpresa en una tranquila mañana de domingo había encendido la mecha de la Segunda Guerra Mundial a escala global. Japón había logrado despertar a su peor enemigo, y el mundo entero estaba a punto de ver las consecuencias. El itinerario del imperio japonés parecía invencible durante los primeros meses tras Pearl Harbor. Sus tropas avanzaban a un ritmo imparable. Conquistaron Filipinas, Malasia, Singapur y hasta las Indias Orientales neerlandesas. Cada victoria alimentaba la propaganda japonesa, que aseguraba que el dominio del Pacífico estaba asegurado. Pero la realidad era distinta. En silencio, Estados Unidos estaba rearmándose con una fuerza que Japón no podía igualar. Y apenas 6 meses después del ataque a Pearl Harbor, llegaría la primera gran respuesta: la Batalla de Midway. En junio de 1942, la inteligencia estadounidense logró descifrar los códigos japoneses y anticipar un ataque masivo contra la isla de Midway. Lo que los japoneses no sabían era que los portaaviones norteamericanos ya estaban esperándolos. En cuestión de horas, la batalla cambió el rumbo de la guerra. Estados Unidos hundió 4 portaaviones japoneses, el corazón de su flota, mientras que sus propias pérdidas fueron mínimas. Midway no fue solo una victoria militar, fue un golpe psicológico devastador para Japón. La imagen de invencibilidad del imperio se derrumbaba, y el equilibrio de poder en el Pacífico comenzaba a inclinarse. Tras Midway, Estados Unidos lanzó la campaña de Island Hopping, o salto de islas, una estrategia que consistía en avanzar de isla en isla, tomando bases estratégicas y acercándose cada vez más al territorio japonés. Batallas como Guadalcanal, Iwo Jima y Okinawa se convirtieron en verdaderos infiernos, donde miles de soldados murieron en combates brutales. Mientras tanto, en las fábricas de Detroit y California, aviones, barcos y armas salían a un ritmo que Japón no podía igualar. La industria estadounidense se convirtió en el motor de la victoria, y cada día que pasaba, la diferencia entre ambos bandos se hacía más grande. El imperio que había buscado expandirse con un ataque sorpresa en Pearl Harbor ahora estaba retrocediendo paso a paso. La ofensiva que pretendía asegurar su supremacía se había transformado en una lucha desesperada por sobrevivir. Pearl Harbor ya no era solo una herida, era el motor de una nación decidida a ganar. Y la guerra, que al inicio parecía un golpe maestro japonés, se estaba transformando en una pesadilla para el eje. Tras Midway, el imperio japonés comenzó un descenso imparable. A pesar de la feroz resistencia de sus soldados, la maquinaria bélica de Estados Unidos era simplemente demasiado poderosa. Cada batalla representaba una pérdida irreemplazable para Japón, tanto en hombres como en recursos. La campaña de Island Hopping acercó a los estadounidenses a las puertas del archipiélago japonés. En 1945, las batallas de Iwo Jima y Okinawa mostraron al mundo hasta dónde llegaba la determinación nipona. Soldados que luchaban hasta la muerte, kamikazes dispuestos a estrellar sus aviones contra barcos enemigos y civiles atrapados en el fuego cruzado. Estas escenas revelaban que una invasión directa de Japón costaría millones de vidas. En ese contexto, Estados Unidos tomó una decisión que marcaría la historia para siempre: el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. La devastación fue instantánea y aterradora. Decenas de miles de personas murieron en segundos, y muchas más sucumbieron después por las heridas y la radiación. Japón, incapaz de resistir más, se rindió días después. Así terminó la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Pearl Harbor, el ataque que había buscado debilitar a Estados Unidos, acabó siendo el detonante de su victoria total.
el imperio japonés no solo perdió la guerra, sino también su poder y prestigio. Las consecuencias fueron profundas. Japón quedó ocupado por fuerzas aliadas, su ejército fue disuelto y su constitución prohibió futuras aventuras militares. De una potencia expansionista pasó a convertirse en un país pacifista, reconstruido bajo la influencia estadounidense. En el otro extremo, Estados Unidos emergió como una superpotencia mundial, con un prestigio militar y tecnológico sin precedentes. Pearl Harbor había sido una herida dolorosa, pero también el inicio de una transformación que cambió el equilibrio global. El ataque sorpresa que pretendía abrir una nueva era para Japón terminó, paradójicamente, sellando el inicio de la suya propia como nación derrotada. Pearl Harbor no solo fue un momento histórico, fue un punto de quiebre que moldeó el mundo que conocemos hoy. Pearl Harbor no fue solo un ataque militar, fue un punto de inflexión en la historia del mundo. Lo que empezó como un golpe sorpresa se transformó en la chispa que encendió una guerra total, llevando a Japón a su destrucción y a Estados Unidos a convertirse en una superpotencia. La lección que nos deja es clara. Incluso la estrategia más calculada puede volverse en contra de quienes la ejecutan. La ambición del imperio japonés abrió una puerta que nunca pudo cerrar.